Hay algo que probablemente nunca te han dicho sobre tu mente. Algo que, una vez que lo comprendas, tiene el poder de transformar por completo tu experiencia de vida. Y no estoy hablando de pensar en positivo, ni de repetir afirmaciones, ni de forzarte a ver el lado bueno de las cosas. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más radical, y paradójicamente, mucho más simple. La verdad es esta. Estás adicto a tus pensamientos negativos. Y esa adicción está gobernando tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Antes de que te defiendas, antes de que digas que eso no es cierto, que tú no quieres sentirte mal, que harías cualquier cosa por liberarte de la ansiedad, del miedo, de la preocupación constante, déjame explicarte algo. La adicción no tiene nada que ver con querer algo. La adicción tiene que ver con un patrón compulsivo que se repite una y otra vez, independientemente de tus deseos conscientes. Y eso es exactamente lo que ocurre con el pensamiento negativo en la gran mayoría de los seres humanos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has intentado dejar de preocuparte por algo y simplemente no puedes? ¿Cuántas noches has pasado en vela, dándole vueltas a un problema que ni siquiera puedes resolver en ese momento? ¿Cuántas veces has revivido una conversación dolorosa, una humillación pasada, un error que cometiste hace años, y lo has experimentado como si estuviera ocurriendo ahora mismo? Eso no es pensamiento útil. Eso no es análisis productivo. Eso es adicción pura. Eckhart Tolle, uno de los maestros espirituales más influyentes de nuestra época, ha dedicado décadas a señalar esta verdad fundamental. Y lo que él enseña no es una técnica más para manejar tus pensamientos. Es una invitación a despertar de la ilusión más profunda en la que vive la humanidad, la identificación total con la mente pensante. En este video, vamos a explorar en profundidad qué es exactamente esta adicción al pensamiento negativo, cómo funciona, por qué es tan difícil de superar con los métodos convencionales, y lo más importante, cómo puedes liberarte de ella de forma permanente. No a través de más esfuerzo mental, sino a través de algo completamente diferente, la presencia consciente. Pero antes de entrar en las soluciones, necesitamos entender el problema en toda su magnitud, porque la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que están atrapadas, y no puedes liberarte de una prisión que ni siquiera sabes que existe. Comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente un pensamiento negativo? La mayoría de las personas lo definiría como un pensamiento que te hace sentir mal, un pensamiento de preocupación, de miedo, de autocrítica, de resentimiento, de culpa. Y eso es parcialmente correcto. Pero la definición de Tolle va mucho más allá. Para Tolle, un pensamiento negativo es cualquier pensamiento que te saca del momento presente y te atrapa en un estado de resistencia a lo que es. Puede ser un pensamiento sobre el pasado que te genera arrepentimiento o resentimiento. Puede ser un pensamiento sobre el futuro que te genera ansiedad o miedo. Puede incluso ser un pensamiento sobre el presente que te genera frustración o rechazo. La clave no está tanto en el contenido del pensamiento, sino en la función que cumple. Y la función del pensamiento negativo siempre es la misma: mantenerte identificado con tu mente, alejado del momento presente y atrapado en un estado de sufrimiento psicológico. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría de las personas no quiere escuchar. Tu mente no está tratando de hacerte daño. Tu mente está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer: pensar. El problema no es que tengas una mente defectuosa. El problema es que has confundido tu mente con lo que eres. Te has identificado tan completamente con tus pensamientos que ya no puedes distinguir entre tú y ellos. Cuando Tolle habla de la adicción al pensamiento negativo, está señalando algo muy específico. No se trata simplemente de que tengas pensamientos negativos de vez en cuando. Se trata de que tu mente ha desarrollado un patrón compulsivo de generar pensamientos que te mantienen en un estado de sufrimiento, y de que tú te has vuelto completamente dependiente de ese patrón para tu sentido de identidad. Esto puede sonar extraño al principio. ¿Por qué alguien querría sufrir?
¿Por qué alguien se volvería adicto a algo que le causa dolor? Pero si observas honestamente tu propia experiencia, empezarás a ver la verdad de esto. El ego, esa estructura mental que crees que eres, necesita problemas para existir. Necesita conflicto, necesita drama, necesita algo contra lo cual luchar o de lo cual quejarse. Sin eso, el ego comienza a debilitarse, y eso se siente como una amenaza existencial. Por eso, inconscientemente, tu mente sigue generando pensamientos negativos, incluso cuando tu vida objetivamente está bien. Por eso sigues encontrando cosas de las cuales preocuparte incluso cuando los problemas anteriores se han resuelto. El pensamiento negativo alimenta al ego, le da sustancia, le da continuidad, le da una sensación de realidad y de importancia. Y por eso es tan difícil dejarlo ir. No estás simplemente dejando ir un hábito molesto, estás dejando ir lo que crees que eres. Tolle cuenta una historia que ilustra perfectamente este punto. Habla de una mujer que se acercó a él después de una de sus charlas y le dijo que había sufrido durante 20 años por algo que le habían hecho. 20 años de resentimiento, de dolor, de pensamientos repetitivos sobre esa injusticia. Y cuando Tolle le preguntó si estaba lista para soltar ese sufrimiento, ella se quedó en silencio por un momento, y luego dijo que no. Esa es la adicción en acción. Después de 20 años de sufrimiento, la identidad de esa mujer estaba tan entrelazada con ese dolor que soltarlo significaba perder una parte fundamental de quien creía ser. El sufrimiento se había convertido en su historia, en su sentido de sí misma, en lo que la hacía especial o digna de compasión. Y por terrible que fuera, era familiar, era conocido. Y lo conocido, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Esto es lo que ocurre con la adicción al pensamiento negativo. No es que no quieras sentirte mejor, es que en un nivel más profundo hay una parte de ti que se aferra al sufrimiento, porque es todo lo que conoce. Y mientras esa dinámica no sea reconocida y trascendida, ninguna cantidad de pensamiento positivo, ninguna técnica de manejo del estrés, ningún libro de autoayuda va a producir un cambio real y duradero. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una distinción importante. Hay una diferencia entre el sufrimiento psicológico y el dolor genuino. El dolor es inevitable en la vida humana. Perderás seres queridos, enfrentarás dificultades, experimentarás decepciones. Eso es parte de la condición humana, y no hay nada malo en ello. El dolor, cuando se experimenta plenamente sin resistencia, fluye a través de ti, y eventualmente se disuelve. El sufrimiento psicológico, por otro lado, es dolor que ha sido amplificado y perpetuado por la mente. Es el dolor al que te aferras, el dolor sobre el cual construyes historias, el dolor que revives una y otra vez a través del pensamiento compulsivo. Ese sufrimiento no es inevitable, es opcional, y es exactamente lo que la enseñanza de Tolle te ayuda a trascender. La primera pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué la mente hace esto? ¿Por qué genera pensamientos negativos de forma compulsiva? Y la respuesta tiene varias capas. En el nivel más básico, la mente evolucionó como un mecanismo de supervivencia. Su función principal era mantenerte vivo, y para hacer eso, necesitaba estar constantemente alerta a posibles amenazas. Por eso la mente tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Está diseñada para buscar problemas, para anticipar peligros, para recordar experiencias dolorosas como forma de evitar repetirlas. En el contexto de nuestros ancestros, esto tenía mucho sentido. Si escuchabas un ruido en la selva, era mejor asumir que era un depredador y escapar, aunque resultara ser solo el viento. El costo de equivocarte era mínimo, pero el beneficio de estar alerta era enorme. El problema es que ahora vivimos en un mundo completamente diferente, pero seguimos operando con el mismo hardware mental. Ya no hay depredadores acechándonos, pero la mente sigue buscando amenazas. Y cuando no las encuentra afuera, las crea adentro. Convierte problemas menores en catástrofes imaginarias. Proyecta escenarios de desastre en el futuro.
revive traumas del pasado como si estuvieran ocurriendo ahora. Pero hay algo más profundo aún, y esto es lo que Tolle señala con particular claridad. La mente no solo genera pensamientos negativos por un residuo evolutivo, los genera porque esa es la forma en que el ego mantiene su existencia. El ego no es una cosa, es un proceso. Es el proceso continuo de identificarte con tus pensamientos, tus emociones, tus memorias, tus posesiones, tus roles, tus opiniones. El ego es la sensación de ser un yo separado, una entidad aislada que existe independientemente del resto de la existencia. Y para mantener esa ilusión de separación, el ego necesita constantemente reafirmarse. Necesita tener razón. Necesita ser especial. Necesita ser víctima, o héroe, o ambos. Necesita tener problemas que resolver, enemigos que combatir, metas que alcanzar. Sin eso, el ego se desvanece, porque no tiene sustancia propia. El pensamiento negativo cumple perfectamente esta función. Cuando te preocupas, estás reafirmando tu existencia, como un yo separado que enfrenta amenazas. Cuando te quejas, estás reafirmando tu superioridad sobre aquello de lo que te quejas. Cuando te culpas, estás reafirmando tu importancia como alguien cuyas acciones tienen consecuencias significativas. Incluso el sufrimiento, aunque sea doloroso, le da al ego una sensación de densidad, de realidad, de ser alguien. Por eso soltar el pensamiento negativo se siente tan amenazante. No estás simplemente soltando un hábito mental, estás soltando la estructura misma de tu identidad egoica. Y el ego luchará con uñas y dientes para evitar eso. Tolle habla de esto como el cuerpo del dolor. Es un concepto fundamental en su enseñanza, y merece una exploración profunda, porque entenderlo es clave para liberarse de la adicción al pensamiento negativo. El cuerpo del dolor es una entidad energética que vive dentro de ti. Está formado por todas las emociones dolorosas que has experimentado a lo largo de tu vida y que no fueron plenamente enfrentadas, aceptadas y liberadas. Cada vez que experimentaste dolor emocional y lo reprimiste, lo negaste o lo evitaste de alguna manera, ese dolor no desapareció. Se quedó almacenado en tu campo energético, acumulándose con el tiempo. Este cuerpo del dolor no es solo una metáfora. Es algo que puedes sentir físicamente si prestas atención. Es esa sensación de pesadez, de opresión, de oscuridad que a veces surge aparentemente de la nada. Es ese estado de ánimo negativo que de repente se apodera de ti, sin una causa externa clara. El cuerpo del dolor tiene su propia inteligencia primitiva. No quiere que lo observes, no quiere que lo aceptes, no quiere que lo dejes ir. Quiere alimentarse, y se alimenta de pensamientos negativos y de más dolor emocional. Por eso, cuando el cuerpo del dolor se activa, de repente ves todo de forma negativa. De repente recuerdas todas las cosas malas que te han pasado. De repente interpretas las palabras de los demás como ataques o insultos. De repente te sientes víctima de todo y de todos. Lo que está ocurriendo es que el cuerpo del dolor ha tomado el control de tu mente y está usándola para generar los pensamientos que necesita para alimentarse. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Creen que esos pensamientos son suyos, que reflejan la realidad, que están justificados por las circunstancias. Pero no es así. Esos pensamientos son el cuerpo del dolor hablando a través de ti. Y mientras no reconozcas esto, seguirás siendo su prisionero. La buena noticia es que el cuerpo del dolor, aunque puede ser muy intenso, no puede sobrevivir a la luz de la conciencia. En el momento en que lo observas con atención plena, sin juzgarlo, sin resistirte a él, sin identificarte con él, comienza a debilitarse. Pierde su poder sobre ti. Tolle lo expresa de manera muy clara. El cuerpo del dolor no puede soportar que lo mires directamente. Necesita que te identifiques con él para poder controlarte. Necesita que creas que esos pensamientos y emociones son tú. En el momento en que te das cuenta de que no eres el cuerpo del dolor,
de que simplemente lo estás observando, se rompe el hechizo. Esto no significa que el dolor desaparezca instantáneamente. A veces lo hace, pero otras veces necesita tiempo para disolverse. Lo importante es que ya no te controla, ya no te posee, ya no dicta tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Tú estás presente, observando, y esa presencia es tu liberación. Ahora bien, todo esto suena muy bien en teoría, pero la pregunta práctica es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo pasas de estar completamente identificado con tus pensamientos negativos a ser el observador que los contempla sin involucrarse? Y aquí es donde entramos en el corazón de la enseñanza de Tolle. Porque lo que él propone no es una técnica complicada que requiere años de práctica. Es algo mucho más simple e inmediato. Tan simple que la mente tiende a descartarlo, buscando algo más elaborado, más impresionante, más difícil. El camino hacia la liberación es la presencia. Es estar plenamente aquí, ahora, en este momento. No en tus pensamientos sobre el pasado, no en tus proyecciones sobre el futuro, sino aquí, donde la vida realmente está ocurriendo. La presencia no es algo que tengas que crear o desarrollar. Es tu estado natural. Es lo que queda cuando dejas de perderte en el pensamiento compulsivo. Es la conciencia pura que siempre ha estado ahí, detrás de todos tus pensamientos y emociones, observando en silencio. Pero debido a que hemos pasado toda nuestra vida identificados con la mente, la presencia puede parecer algo extraño al principio. Puede parecer vacía, aburrida, sin propósito. La mente dirá, esto no es suficiente. Necesito hacer algo, pensar en algo, lograr algo. Esa es la adicción hablando. Esa es la resistencia del ego a su propia disolución. Tolle sugiere varias puertas de entrada hacia la presencia. Todas ellas tienen algo en común. Te sacan de la cabeza y te traen al momento presente. La primera, y más fundamental, es la atención al cuerpo interior. Puedes hacerlo ahora mismo, mientras lees esto. Sin cerrar los ojos, sin dejar de leer, puedes dirigir parte de tu atención hacia la sensación de vida dentro de tu cuerpo. Puedes sentir tus manos desde adentro, no pensando en ellas, sino sintiéndolas directamente. Hay una vitalidad ahí, una energía, un hormigueo sutil que puedes percibir cuando le prestas atención. Eso es presencia. Eso es conciencia. Y en el momento en que estás sintiendo tu cuerpo interior, no estás perdido en el pensamiento. Hay una quietud, una alerta, un espacio que se abre. Otra puerta de entrada es la percepción sensorial consciente. Puedes mirar algo, cualquier cosa, una flor, un árbol, incluso un objeto mundano, y realmente verlo. No pensar sobre ello, no etiquetarlo, no juzgarlo, simplemente percibirlo, con atención total. En ese momento de percepción pura, sin el filtro del pensamiento, estás presente. Lo mismo con el sonido. Puedes escuchar los sonidos a tu alrededor sin interpretarlos, sin nombrarlos, simplemente recibiéndolos como vibraciones puras. En ese escuchar atento, hay presencia. También puedes usar la respiración como ancla. No necesitas controlarla ni modificarla. Simplemente puedes ser consciente de ella. Sentir el aire entrando y saliendo. Sentir el movimiento del pecho o del abdomen. Cada vez que vuelves tu atención a la respiración, vuelves al momento presente. Estas no son técnicas de relajación, aunque pueden producir relajación como efecto secundario. Son prácticas de presencia. Son formas de romper el hechizo del pensamiento compulsivo y reconectarte con la dimensión más profunda de quién eres. Y aquí viene algo crucial, que Tolle enfatiza una y otra vez. No se trata de practicar esto durante 20 minutos al día y luego olvidarte por el resto del día. Se trata de traer esa presencia a tu vida cotidiana, a tus actividades ordinarias, a tus interacciones con otras personas. Puedes estar presente mientras caminas, sintiendo cada paso, sintiendo el movimiento del cuerpo, percibiendo el entorno.
Puedes estar presente mientras comes, saboreando realmente la comida, sintiendo las texturas, los sabores. Puedes estar presente mientras hablas con alguien, escuchando realmente, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla, sin juzgar, simplemente estando ahí con atención plena. Al principio, estos momentos de presencia serán breves. Te perderás en el pensamiento una y otra vez. Eso es completamente normal. La mente tiene un impulso tremendo. Ha estado dominando durante décadas. Pero cada vez que te das cuenta de que te has perdido, en ese mismo instante de darte cuenta, ya estás presente de nuevo. No tienes que juzgarte por haberte distraído. El simple acto de notar que estabas distraído es presencia. Con el tiempo, estos momentos de presencia se vuelven más frecuentes y más prolongados. La mente comienza a calmarse. El pensamiento compulsivo pierde su poder y empiezas a experimentar una paz, una claridad, una alegría que no dependen de las circunstancias externas. Esto es lo que Tolle llama despertar espiritual. No es algo místico o sobrenatural, es simplemente reconocer lo que siempre ha sido detrás de la actividad incesante de la mente. Es despertar del sueño del pensamiento. Ahora, quiero abordar algo importante, porque es donde muchas personas se confunden o se frustran. Cuando Tolle habla de liberarse del pensamiento negativo, no está diciendo que debas dejar de pensar por completo. El pensamiento tiene su lugar. Es una herramienta útil y necesaria para navegar la vida práctica. Lo usas para resolver problemas, planificar actividades, comunicarte con otros, aprender cosas nuevas. Lo que Tolle señala es la diferencia entre el pensamiento consciente y el pensamiento compulsivo. El pensamiento consciente es cuando usas la mente intencionalmente para un propósito específico y luego la dejas descansar. El pensamiento compulsivo es cuando la mente te usa a ti, cuando no puedes dejar de pensar aunque quieras, cuando los mismos pensamientos dan vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. La presencia no elimina tu capacidad de pensar, la mejora. Cuando estás presente, cuando no estás perdido en el ruido mental, puedes pensar con mucha más claridad y creatividad. Tienes acceso a una inteligencia que va más allá de la mente condicionada, una inteligencia que Tolle llama la conciencia misma. Esta inteligencia más profunda no opera a través del pensamiento compulsivo, opera a través de la intuición, de la percepción directa, de saber sin tener que pensar. Todos hemos tenido momentos así, momentos en que la respuesta correcta simplemente apareció, momentos de claridad súbita, de creatividad espontánea. Esos momentos ocurren cuando hay un hueco en el pensamiento, cuando la mente se queda momentáneamente en silencio. La presencia cultiva esos huecos, crea espacio para que esa inteligencia más profunda pueda emerger. Y desde ese espacio, no solo piensas mejor, sino que vives mejor. Respondes a la vida en lugar de reaccionar. Actúas desde la claridad en lugar de desde el miedo. Tomas decisiones alineadas con tu bienestar más profundo, en lugar de con los impulsos neuróticos del ego. Volvamos ahora al tema específico del pensamiento negativo y exploremos cómo la presencia lo transforma. Cuando un pensamiento negativo surge, normalmente lo que ocurre es que te identificas inmediatamente con él. El pensamiento dice, esto es terrible, y tú crees, esto es terrible. El pensamiento dice, soy un fracaso, y tú crees, soy un fracaso. No hay distancia, no hay espacio, no hay cuestionamiento. El pensamiento y tú son uno, y una vez que te has identificado con el pensamiento, genera una emoción correspondiente. El pensamiento de que algo es terrible genera miedo o ansiedad. El pensamiento de que eres un fracaso genera vergüenza o depresión. Y esa emoción, a su vez, genera más pensamientos del mismo tipo. Es un círculo vicioso que se retroalimenta y se amplifica. Pero cuando cultivas la presencia, algo diferente ocurre. Cuando surge un pensamiento negativo,
Hay un espacio, por pequeño que sea, entre el pensamiento y tú. Puedes notar, un pensamiento negativo está surgiendo. En lugar de estar sumergido en él, lo estás observando. En lugar de ser el pensamiento, eres la conciencia que lo percibe. Esa pequeña distancia lo cambia todo, porque en ese espacio está tu libertad. En ese espacio puedes elegir no creer el pensamiento, no alimentarlo, no convertirlo en una historia elaborada. Puedes simplemente dejarlo pasar, como una nube que cruza el cielo. Esto no significa reprimir el pensamiento o fingir que no está ahí. Lo contrario, lo reconoces plenamente. Lo sientes en el cuerpo si hay una emoción asociada, pero no te pierdes en él, no te conviertes en él. Mantienes tu posición como el observador, como la presencia consciente. Tolle usa una analogía muy útil. Dice que los pensamientos son como nubes que pasan por el cielo. Vienen y van, cambian de forma, a veces son oscuros, a veces ligeros, pero el cielo siempre permanece. El cielo no se ve afectado por las nubes que lo atraviesan. Tú eres el cielo, no las nubes. Eres la conciencia en la que los pensamientos aparecen y desaparecen. Y cuando te estableces en esa identidad más profunda, los pensamientos negativos pierden su poder. Siguen surgiendo, al menos por un tiempo, pero ya no te controlan. Ya no dictan tu estado emocional. Ya no definen quién eres. Esta es la verdadera solución al pensamiento negativo. No es cambiarlo por pensamiento positivo. No es analizarlo hasta entender de dónde viene. No es luchar contra él o tratar de suprimirlo. Es simplemente observarlo desde la presencia, sin identificarte, sin resistirte, sin juzgar. Y en esa observación consciente, el pensamiento se disuelve por sí mismo. Ahora quiero profundizar en algo que Tolle considera absolutamente central, y es la relación entre el tiempo psicológico y el sufrimiento. La mente vive en el tiempo. Eso es lo que hace. Se mueve constantemente entre el pasado y el futuro. Recuerda lo que fue, anticipa lo que será, compara, proyecta, imagina. Y en ese movimiento incesante entre el pasado y el futuro, crea la ilusión de que el momento presente es solo un medio para un fin, un escalón hacia algo mejor, o un problema que hay que resolver para poder ser feliz después. Pero la verdad es exactamente opuesta. El momento presente es lo único que existe. El pasado no existe, excepto como memoria en el ahora. El futuro no existe, excepto como imaginación en el ahora. Lo único real es este instante presente, y sin embargo, es precisamente lo que la mente se esfuerza por evitar. ¿Por qué? Porque en el momento presente no hay problemas. Hay situaciones que requieren atención, acciones que pueden tomarse, pero no hay problemas en el sentido psicológico. Los problemas son creaciones mentales que requieren tiempo. Necesitas proyectarte al futuro para preocuparte por algo. Necesitas volver al pasado para sentir resentimiento o culpa. En el ahora, simplemente hay lo que hay. La adicción al pensamiento negativo es, en su esencia, una adicción al tiempo psicológico. Es la incapacidad de la mente para estar aquí, en este momento, sin proyectarse hacia adelante o hacia atrás. Es la búsqueda constante de salvación en el futuro, o la carga constante de condena del pasado. Tolle lo expresa de forma muy directa. Todo sufrimiento psicológico es resistencia al momento presente. Piensa en esto. Cada vez que sufres psicológicamente, lo que está ocurriendo es que tu mente está rechazando lo que es. Está diciendo, esto no debería estar pasando, o esto debería ser diferente, o necesito que esto cambie para poder estar bien. Esa resistencia es la raíz de todo sufrimiento innecesario. No es la situación en sí la que te hace sufrir, es tu relación mental con la situación. Es la historia que te cuentas sobre ella. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación difícil. Una sufre intensamente,
La otra la atraviesa con relativa paz. La diferencia no está en la situación, está en la mente. Una está resistiendo, rechazando, luchando contra lo que es. La otra está aceptando, fluyendo, respondiendo desde la presencia. Y aquí es crucial entender lo que Tolle quiere decir con aceptación, porque es uno de los conceptos más malinterpretados. Aceptación no significa pasividad, no significa resignación, no significa aprobar lo que está mal o renunciar a cambiar las cosas. Aceptación significa simplemente reconocer que lo que es. Significa dejar de luchar mentalmente contra la realidad del momento presente. Cuando aceptas lo que es, no estás diciendo, esto está bien y no necesita cambiar. Estás diciendo, esto es lo que hay ahora mismo, y mi resistencia mental solo añade sufrimiento. Desde esa aceptación, puedes tomar acción, y de hecho tu acción será mucho más efectiva porque no viene de la resistencia ni del miedo, sino de la claridad y la presencia. La aceptación te da poder. La resistencia te lo quita. Cuando resistes lo que es, desperdicias una cantidad enorme de energía en una batalla que no puedes ganar, porque lo que es ya es. No puedes cambiar el momento presente resistiéndote a él. Solo puedes cambiar lo que viene después, y para eso necesitas estar presente y claro, no atrapado en la reactividad mental. Tolle cuenta una historia que ilustra esto perfectamente. Habla de estar atrapado en el tráfico. La mayoría de las personas se frustran, se quejan, se ponen ansiosas. Todo eso es resistencia mental a lo que es, y esa resistencia no cambia nada. El tráfico sigue igual, pero añade sufrimiento a la situación. La alternativa es la aceptación. Reconoces, estoy en el tráfico, no puedo cambiar eso ahora mismo. Y en lugar de resistirte, usas ese tiempo para estar presente. Observas el entorno, sientes tu cuerpo, respiras conscientemente. De repente, la situación que parecía un problema se convierte en una oportunidad para la presencia. Esto aplica a todas las situaciones de la vida, las pequeñas y las grandes. No significa que no actúes para cambiar las cosas. Significa que primero aceptas lo que es, y luego actúas desde la aceptación. Esa es una forma completamente diferente de vivir, y produce resultados completamente diferentes. La adicción al pensamiento negativo siempre implica resistencia al momento presente. Siempre implica desear que las cosas sean diferentes de lo que son. Y la salida de esa adicción siempre pasa por la aceptación, por decir sí a lo que es, aunque la mente diga no. Esto nos lleva a otro aspecto fundamental de la enseñanza de Tolle, la distinción entre dolor y sufrimiento. Como mencioné antes, el dolor es inevitable, es parte de la vida. Tendrás pérdidas, tendrás decepciones, tendrás momentos de tristeza o miedo. Eso es natural, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo completamente. El sufrimiento, por otro lado, es dolor que ha sido amplificado por la mente. Es dolor al que te aferras, sobre el cual construyes historias, que revives una y otra vez. Ese sufrimiento no es inevitable, es creado por la resistencia y por la identificación con el pensamiento. Tolle hace una observación muy poderosa. El dolor que sientes ahora es siempre alguna forma de no aceptación, alguna forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el plano del pensamiento, la resistencia es alguna forma de juicio. En el plano emocional, es alguna forma de negatividad. Cuando experimentas dolor y lo enfrentas con presencia y aceptación, el dolor fluye a través de ti. Lo sientes plenamente, no lo reprimes, pero tampoco lo alimentas con historias mentales. Y porque no te resistes, el dolor puede hacer su trabajo, que es señalarte algo, enseñarte algo, y luego pasar. Pero cuando experimentas dolor y te resistes a él, cuando lo rechazas, cuando luchas contra él, cuando lo conviertes en una narrativa de víctima o de injusticia, el dolor se convierte en sufrimiento, se queda estancado, se acumula, se convierte en parte del cuerpo del dolor del que hablamos antes.
El pensamiento negativo es el principal mecanismo por el cual el dolor se convierte en sufrimiento. Un evento doloroso ocurre, y luego la mente lo repite incesantemente, añadiendo interpretaciones, juicios, proyecciones. Cada vez que lo piensas, lo vuelves a experimentar emocionalmente. Así es como un momento de dolor se convierte en años de sufrimiento. La presencia rompe ese ciclo. Cuando estás presente, sientes lo que hay que sentir sin añadirle nada. No hay narrativa, no hay drama, no hay identificación. Solo está la experiencia directa del momento, que puede incluir dolor, pero no necesita incluir sufrimiento. Esto es lo que significa procesar las emociones de forma saludable. No reprimirlas, no expresarlas de forma reactiva, sino sentirlas plenamente con conciencia y aceptación. Cuando haces esto, las emociones se mueven a través de ti y se liberan. No se quedan atascadas formando parte del cuerpo del dolor. Tolle dice algo muy profundo. La emoción es el punto donde la mente y el cuerpo se encuentran. Si prestas atención, puedes sentir las emociones en el cuerpo. La ansiedad tiene una sensación física, el miedo tiene una sensación física, la tristeza tiene una sensación física. Y una de las formas más poderosas de estar presente con una emoción es sentirla en el cuerpo, en lugar de pensar sobre ella. Cuando sientes una emoción difícil, puedes notar dónde se localiza en el cuerpo. Puede ser una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, una tensión en la garganta. Puedes dirigir tu atención a esa sensación física y simplemente estar con ella, respirar en ella, sin tratar de cambiarla. Esto es muy diferente de lo que normalmente hacemos. Normalmente, cuando surge una emoción difícil, o tratamos de escapar de ella distrayéndonos, o nos sumergimos en pensamientos sobre ella, analizándola, justificándola, culpando a alguien. Ambas respuestas evitan la experiencia directa de la emoción, y por eso la emoción no se libera. La presencia con la sensación física de la emoción permite que se procese y se libere. Es como si la luz de la conciencia disolviera la densidad de la emoción atascada. No siempre es instantáneo, a veces lleva tiempo, pero el proceso es profundamente curativo. Esta es una práctica concreta que puedes implementar inmediatamente. La próxima vez que notes que estás atrapado en pensamiento negativo, detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Lleva tu atención a la sensación física, no al contenido mental. Respira en esa sensación. Permítele estar ahí, sin resistencia. Observa qué ocurre. Esto no es una técnica para sentirte mejor, aunque probablemente te sentirás mejor. Es una práctica de presencia que te saca del pensamiento compulsivo y te trae al momento presente, al cuerpo, a la experiencia directa. Y desde ese lugar, la adicción al pensamiento negativo comienza a perder su poder. Ahora quiero explorar algo que Tolle menciona con frecuencia y que es absolutamente crucial para superar la adicción al pensamiento negativo: la relación entre los pensamientos y la identidad. La mayoría de las personas tienen un sentido de identidad, un yo, que está construido casi enteramente de pensamientos. Piénsalo. ¿Quién crees que eres? Probablemente una colección de memorias, experiencias, roles, características, opiniones, preferencias. Todo eso son pensamientos. Son contenidos mentales que has acumulado a lo largo del tiempo y que has organizado en una historia coherente que llamas yo. Este yo mental, esta identidad basada en pensamientos, es lo que Tolle llama el ego. Y el ego tiene ciertas características que lo hacen inherentemente problemático. Primero, el ego siempre necesita más. Nunca está satisfecho. Siempre está buscando completarse con algo más. Más posesiones, más logros, más reconocimiento, más experiencias. Cree que si obtiene suficiente de lo que quiere, finalmente estará en paz. Pero eso nunca ocurre, porque la naturaleza del ego es precisamente la sensación de carencia, de no ser suficiente. Segundo, el ego siempre se siente amenazado.
porque está hecho de pensamientos, y los pensamientos son insubstanciales. El ego tiene una sensación perpetua de inseguridad. Por eso está constantemente defendiéndose, comparándose, compitiendo, tratando de probar que es válido. Incluso cuando logra algo, la satisfacción es breve, porque inmediatamente empieza a preocuparse por perderlo, o por conseguir algo más. Tercero, el ego vive en el tiempo. Necesita el pasado para su identidad, porque está hecho de memorias. Necesita el futuro para su esperanza de completarse. El momento presente, donde no hay pasado ni futuro, es una amenaza para el ego. Por eso la mente siempre está escapando del ahora. El pensamiento negativo es una de las principales formas en que el ego se mantiene vivo. Cuando te preocupas, cuando te criticas, cuando te comparas desfavorablemente con otros, cuando revives resentimientos, estás reforzando el sentido de ser un yo separado y problemático. El ego ama los problemas porque le dan sustancia. Ama el conflicto porque le dan algo contra lo cual definirse. Esto explica por qué es tan difícil soltar el pensamiento negativo con la voluntad. Porque cuando lo intentas, el mismo yo que intenta soltarlo es el ego. Y el ego nunca se destruirá a sí mismo. Puede cambiar la forma de los pensamientos, puede reemplazar unos por otros, pero no puede disolverse porque eso sería su fin. Por eso la presencia es tan radical, porque no es el ego tratando de mejorarse, es algo completamente diferente. Es la conciencia reconociéndose a sí misma, más allá del ego. No es un yo mejor, es no yo en absoluto. Esto puede sonar aterrador, pero en realidad es lo más liberador que existe. Porque cuando reconoces que no eres ese yo mental, que no eres esa colección de pensamientos e historias, descubres lo que realmente eres. Descubres la conciencia pura, la presencia, el ser. Y eso es infinitamente más vasto, más pacífico, más completo que cualquier identidad que el ego pueda construir. Tolle no te pide que destruyas tu ego a través del esfuerzo. Te pide que lo reconozcas por lo que es, una construcción mental, una ilusión útil pero no esencial. Cuando lo ves claramente, comienza a perder poder. No necesitas luchar contra él, solo necesitas dejar de alimentarlo con tu identificación. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en el pensamiento, cada vez que observas la actividad de tu mente sin identificarte con ella, estás desidentificándote del ego. Estás reconociendo que no eres tus pensamientos. Estás estableciéndote en tu verdadera identidad como presencia consciente. Y desde esa identidad, el pensamiento negativo ya no te afecta de la misma manera. Sigue surgiendo, al menos por un tiempo, porque los patrones mentales tienen inercia. Pero ya no te crees lo que dice. Ya no te defines por él. Ya no es tu realidad. Es solo un fenómeno que estás observando. Esta es la verdadera transformación. No es la transformación del contenido de tus pensamientos. Es la transformación de tu relación con el pensamiento mismo. Y eso lo cambia todo. Quiero profundizar ahora en algo práctico que muchas personas experimentan cuando comienzan a aplicar estas enseñanzas. La sensación de que no está funcionando, de que siguen atrapados en el pensamiento negativo a pesar de sus esfuerzos. Esto es completamente normal, y hay varias razones por las que ocurre. Primero, la mente tiene un impulso tremendo. Has pasado años, posiblemente décadas, identificándote con tus pensamientos. Esos patrones están profundamente arraigados. No van a desaparecer de la noche a la mañana. Es como intentar cambiar el curso de un río. Se necesita tiempo y consistencia. Segundo, la mente es muy hábil para disfrazarse. A veces, el ego toma las enseñanzas espirituales y las usa para sus propios fines. Puedes encontrarte pensando, debería estar más presente, o soy malo en esto de la presencia, o cuando logre estar más presente, finalmente seré feliz. Todo eso es el ego disfrazado de buscador espiritual. Es pensamiento compulsivo sobre la presencia en lugar de presencia real. Tercero, a veces la práctica de la presencia
trae a la superficie material reprimido. Cuando dejas de distraerte constantemente con la actividad mental, el cuerpo del dolor puede activarse. Emociones antiguas, traumas no resueltos, pueden emerger para ser sentidos y liberados. Esto puede ser incómodo, pero es parte del proceso de sanación. Tolle es muy claro sobre esto. No esperes que el proceso sea lineal o confortable. La transformación real a menudo implica pasar por lo que parece oscuridad antes de llegar a la luz. Lo importante es no desanimarse, no usar las dificultades como excusa para volver al antiguo patrón. También es importante no convertir la presencia en otra cosa que hay que lograr, otra meta que perseguir. Eso sería usar la presencia al servicio del ego, lo cual la desvirtúa completamente. La presencia no es un logro, es un reconocimiento. No es algo que adquieres en el futuro, es lo que queda cuando dejas de escapar del ahora. Por eso Tolle enfatiza tanto lo que llama la rendición interna. No es rendirse a las circunstancias externas en el sentido de no hacer nada. Es rendirse al momento presente tal como es. Es dejar de luchar contra lo que es. Es aceptar incondicionalmente este instante, sin las objeciones de la mente. Cuando te rindes de esta manera, algo sorprendente ocurre. La resistencia se disuelve, y con ella gran parte del sufrimiento. Te das cuenta de que mucho de lo que creías que era el problema era en realidad tu resistencia al problema. Y cuando la resistencia cesa, aunque la situación externa siga igual, tu experiencia interna se transforma. Esto no significa que no tomes acción. Desde la rendición, desde la aceptación, puedes tomar acción muy efectiva. De hecho, es la única forma de tomar acción verdaderamente efectiva, porque no viene del miedo ni de la resistencia, viene de la claridad y la presencia. Una práctica que Tolle sugiere es preguntarte frecuentemente, ¿puedo aceptar este momento tal como es? A veces la respuesta será, no, y está bien. Al menos estás siendo consciente de tu resistencia. Pero a menudo, si lo preguntas honestamente, encontrarás que sí puedes aceptarlo. Y en el momento de la aceptación, algo se relaja, algo se abre. Otra práctica es notar cuando estás mentalmente en el futuro o en el pasado. Cuando te descubres preocupándote por algo que podría pasar, o lamentándote por algo que ya pasó, reconócelo. Observa cómo la mente se ha ido del ahora y luego regresa. Siente tu cuerpo, percibe tu entorno, vuelve a lo que es. No tienes que hacer esto perfectamente. No tienes que estar presente todo el tiempo. Eso no es posible para nadie al principio. Lo que importa es la dirección, no la velocidad. Cada momento de presencia cuenta, aunque sea breve. Cada vez que te das cuenta de que estabas perdido en el pensamiento, ese darte cuenta es presencia. Celebra esos momentos en lugar de criticarte por los otros. Y algo muy importante, no uses la presencia como una forma de escapar de la vida o de evitar responsabilidades. La presencia no es disociación, no es indiferencia, no es retirarse del mundo. Es exactamente lo contrario. Es estar plenamente aquí, plenamente comprometido, plenamente vivo, pero desde un lugar diferente, no desde el ego reactivo, sino desde la conciencia despierta. Ahora quiero abordar algo que Tolle considera de crucial importancia: la relación con otras personas, y cómo la presencia transforma esa dimensión de la vida. Las relaciones son uno de los mayores desafíos para la mayoría de las personas, y también una de las mayores oportunidades para el crecimiento espiritual. Son un desafío porque activan constantemente nuestros patrones egoicos, la necesidad de tener razón, la necesidad de controlar, la necesidad de ser especial, el miedo al rechazo, el miedo a la pérdida. Son una oportunidad porque nos muestran esos patrones con claridad y nos dan la posibilidad de trascenderlos. Tolle señala que la mayoría de las relaciones están basadas en el ego. Dos egos se juntan, cada uno buscando completarse en el otro. Esto puede sentirse como amor al principio, especialmente cuando hay atracción física y emocional.
Pero eventualmente los egos comienzan a chocar. Surge el conflicto, la decepción, el resentimiento. Lo que parecía amor se convierte en algo muy diferente. Esto no significa que las relaciones sean malas o que debas evitarlas. Significa que si entras en una relación desde el ego, buscando que la otra persona te complete o te haga feliz, tarde o temprano sufrirás. Y también harás sufrir a la otra persona, porque el ego siempre acaba causando sufrimiento. La alternativa es entrar en relación desde la presencia. Esto significa que no estás buscando que la otra persona llene un vacío en ti. Estás completo en ti mismo, o más precisamente, en la presencia que eres. Desde esa completitud, puedes relacionarte de una forma completamente diferente. Puedes apreciar a la otra persona por lo que es, no por lo que te da. Puedes escuchar realmente, sin los filtros del ego. Puedes amar incondicionalmente, porque tu amor no depende de que te den algo a cambio. Esto no significa que no tengas preferencias o necesidades. Las tienes, y está bien. Pero ya no hay esa desesperación subyacente, esa necesidad compulsiva, ese agarrarse. Puedes soltar, puedes dejar espacio, puedes permitir que la otra persona sea quien es. Las relaciones también son uno de los principales disparadores del pensamiento negativo. Cuando alguien hace algo que no te gusta, cuando te sientes rechazado o criticado, cuando hay conflicto, la mente se activa con toda su fuerza. Aparecen los juicios, las culpas, las justificaciones. El cuerpo del dolor puede activarse y convertir un desacuerdo menor en una guerra emocional. La presencia transforma esto. Cuando hay presencia, puedes notar la reacción que surge sin actuar desde ella automáticamente. Puedes sentir la emoción, reconocer el patrón y elegir una respuesta diferente. No reprimes la reacción, no la niegas, pero tampoco te dejas llevar por ella. Hay espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio está tu libertad. Tolle habla de algo muy bello, la posibilidad de ver más allá del ego del otro. Cuando estás presente, puedes percibir que detrás de los comportamientos egoicos de la otra persona, detrás de sus miedos y reacciones, hay la misma conciencia que hay en ti. Puedes ver su esencia, no solo su personalidad. Y desde esa percepción, surge naturalmente la compasión. Esto no significa que toleres comportamientos abusivos o que te conviertas en un felpudo. Puedes poner límites muy claros desde la presencia. De hecho, los límites puestos desde la presencia son mucho más firmes y efectivos que los puestos desde la reacción egoica. Pero incluso mientras pones límites, no odias al otro. Reconoces que su comportamiento viene de la inconsciencia, del sufrimiento, y aunque no lo permitas, no lo condenas. Una práctica muy poderosa en las relaciones es, cuando sientas que surge la reactividad, hacer una pausa antes de hablar o actuar. Siente lo que está pasando en tu cuerpo. Nota los pensamientos que están surgiendo, y luego elige conscientemente cómo responder, si es que hay algo que responder. A veces, la mejor respuesta es el silencio. A veces es dejar pasar el momento hasta que estés más calmado. Esto requiere práctica, porque los patrones de reactividad son muy fuertes. Pero cada vez que lo logras, aunque sea imperfectamente, estás rompiendo el patrón. Estás demostrando que no tienes que ser esclavo de tus reacciones. Estás creando una nueva forma de relacionarte, basada en la presencia en lugar del ego. Y aquí hay algo hermoso. Cuando tú estás presente en una relación, eso afecta a la otra persona. La presencia es contagiosa. Cuando no reaccionas automáticamente, cuando respondes con calma y claridad, cuando ves más allá del ego del otro, creas un espacio en el que la otra persona también puede comenzar a despertar. No puedes forzar a nadie a estar presente, pero puedes crear las condiciones que lo faciliten. Esto no significa que todas tus relaciones van a transformarse mágicamente. Algunas personas están muy identificadas con su ego y no quieren cambiar. Y eso está bien.
No es tu responsabilidad despertar a nadie. Tu responsabilidad es tu propia conciencia. Pero incluso en relaciones que no funcionan o que tienen que terminar, puedes hacerlo desde la presencia, con respeto y sin crear más sufrimiento innecesario. Quiero ahora explorar un tema que Tolle aborda con mucha profundidad: la relación entre la presencia y la acción en el mundo. Hay una idea errónea de que ser espiritual significa retirarse del mundo, no actuar, simplemente meditar y estar en paz. Tolle rechaza completamente esta idea. Para él, la acción desde la presencia es una de las formas más elevadas de expresión espiritual. El problema no es la acción. El problema es la acción que viene del ego, del miedo, de la necesidad compulsiva. Ese tipo de acción genera estrés, conflicto y a menudo resultados que no son verdaderamente benéficos. Pero la acción que viene de la presencia es completamente diferente. Es fluida, creativa, eficiente y está alineada con el todo. Tolle distingue 3 formas de acción consciente: aceptación, disfrute y entusiasmo. La aceptación es cuando una tarea o situación no es particularmente placentera, pero la aceptas plenamente. En lugar de resistirte mentalmente, de quejarte, de desear estar en otro lugar, te entregas completamente a lo que estás haciendo. Haces lo que hay que hacer con atención plena, sin el ruido de la resistencia mental. Por ejemplo, puedes estar haciendo una tarea doméstica que no te gusta particularmente. La mente dice: esto es aburrido, preferiría estar haciendo otra cosa. Pero en lugar de escuchar esa voz, aceptas plenamente lo que estás haciendo. Lo haces con presencia, sintiendo los movimientos del cuerpo, percibiendo el entorno. Y algo sorprendente ocurre. La tarea ya no se siente como una carga. Incluso puede haber paz en ella. El disfrute va un paso más allá. Es cuando la acción misma te produce satisfacción. No solo la aceptas, sino que la disfrutas. Esto no depende necesariamente de lo que estés haciendo, sino de la presencia que traes a la acción. Cuando estás muy presente, casi cualquier actividad puede volverse disfrutable, porque estás experimentando la plenitud del momento presente a través de ella. El entusiasmo es el nivel más alto. Es cuando hay una intención profunda detrás de la acción, una visión que te inspira. No es la excitación egoica de conseguir algo, es un sí profundo a la vida, que se expresa a través de ti. El entusiasmo viene de adentro, no depende de los resultados externos. Incluso si la meta no se logra, el proceso ha sido pleno en sí mismo. Tolle enfatiza que si no puedes traer aceptación, disfrute o entusiasmo a lo que estás haciendo, es mejor dejarlo. Cualquier acción que no esté alineada con al menos una de estas 3 modalidades viene del ego y genera sufrimiento. Esto puede requerir cambios en tu vida. Puede significar dejar un trabajo que no puedes aceptar, disfrutar, ni sentir entusiasmo por él. Puede significar soltar actividades o relaciones que solo te drenan. Pero más a menudo, no se trata de cambiar lo que haces, sino de cómo lo haces. Es sorprendente cómo la misma actividad puede sentirse completamente diferente cuando la abordas con presencia. La acción desde la presencia también tiene otra cualidad. Está al servicio de algo más grande que el ego. No estás actuando solo para ti mismo, para tu beneficio personal. Estás actuando como vehículo de la conciencia, como expresión de la vida. Eso no significa que te sacrifiques o que ignores tus necesidades. Significa que tu sentido de propósito se expande más allá de las preocupaciones del pequeño yo. Tolle habla de esto como ser uno con la vida. Cuando estás presente, no estás separado de la vida. Eres la vida experimentándose a sí misma, actuando a través de esta forma humana. Y desde esa unidad, la acción correcta surge naturalmente. No tienes que calcularla o forzarla. Simplemente sabes qué hacer. Esto puede sonar abstracto, pero es muy concreto cuando lo experimentas. Es ese momento en que la decisión correcta simplemente se hace obvia. Es esa sensación de fluidez cuando todo parece encajar.
Es la creatividad que surge de la nada cuando dejas de intentar tan duro. La adicción al pensamiento negativo destruye esta posibilidad. Cuando estás atrapado en la preocupación, la duda, el análisis excesivo, no puedes acceder a esa inteligencia más profunda. Estás desconectado de la vida, encerrado en tu cabeza. Pero cuando te liberas del pensamiento compulsivo, cuando te estableces en la presencia, esa conexión se restaura. Este es uno de los beneficios más prácticos de superar la adicción al pensamiento negativo. Te conviertes en un ser humano más efectivo. No solo más feliz, no solo más en paz, sino más capaz de contribuir, de crear, de actuar en el mundo de maneras verdaderamente benéficas. Ahora quiero abordar algo que es fundamental para muchas personas: la cuestión del propósito de vida. La mayoría de las personas buscan su propósito como si fuera algo que tienen que encontrar afuera, una carrera específica, una misión particular, un logro que alcanzar. Y esa búsqueda puede convertirse en otra forma de pensamiento negativo, en otra fuente de ansiedad y frustración. Tolle ofrece una perspectiva completamente diferente. Dice que tu propósito principal no es algo que haces, es lo que eres. Tu propósito principal es despertar, estar presente, permitir que la conciencia florezca a través de ti. Ese es el propósito que todos compartimos, más allá de las formas particulares de nuestras vidas. Una vez que ese propósito principal está establecido, el propósito secundario, lo que haces en el mundo, puede variar y cambiar. Puede ser una carrera, puede ser una relación, puede ser un proyecto creativo. La forma no es tan importante. Lo importante es que sea una expresión de tu presencia, de tu estado de conciencia. Esto quita una enorme presión. Ya no tienes que encontrar el propósito perfecto para poder ser feliz. Tu felicidad, tu plenitud, no dependen de lo que haces, sino de la presencia que traes a lo que haces. Puedes realizar la tarea más simple con presencia y sentir una profunda satisfacción. Puedes tener el trabajo más impresionante, pero hacerlo sin presencia y sentirte vacío. El pensamiento negativo sobre el propósito de vida suele venir del ego que se siente inadecuado, que necesita algo especial para sentirse valioso. Pero desde la presencia, ya eres completo, ya eres valioso, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y desde esa completitud, puedes actuar en el mundo sin la carga de tener que probarte nada. Esto no significa conformismo o falta de ambición. Puedes tener grandes metas y trabajar hacia ellas. Pero el proceso es completamente diferente cuando viene de la presencia en lugar del ego. Ya no estás huyendo de ti mismo hacia un futuro mejor. Estás expresando tu plenitud presente a través de la acción. Quiero tocar ahora un tema que Tolle considera de vital importancia para nuestro tiempo: la dimensión colectiva del despertar. El pensamiento negativo no es solo un problema individual, es un problema colectivo. La humanidad en su conjunto está atrapada en patrones de pensamiento que generan sufrimiento a escala masiva: conflictos, guerras, destrucción ambiental, injusticia social. Todo esto viene del mismo lugar: la identificación con el ego, la inconsciencia colectiva. Tolle ve en nuestro tiempo una posibilidad sin precedentes, un despertar colectivo de la humanidad. No un despertar de todos los individuos, pero sí de suficientes como para crear una masa crítica que transforme la conciencia del planeta. ¿Qué tiene esto que ver con tu pensamiento negativo personal? Mucho. Cada vez que te liberas del pensamiento compulsivo, cada vez que accedes a la presencia, estás contribuyendo a ese despertar colectivo. Estás elevando la conciencia no solo tuya, sino de toda la humanidad. Esto no es una metáfora. La conciencia no está separada. Parece individual, porque está filtrada a través de mentes y cuerpos individuales. Pero en su esencia es una. Cuando tú despiertas, aunque sea por un momento, aunque sea parcialmente, ese despertar resuena en el campo de la conciencia colectiva.
Así que tu trabajo de liberarte del pensamiento negativo no es egoísta. Es el mayor servicio que puedes prestar al mundo. Como dijo Tolle, citando a Ramana Maharshi, tu propia realización del ser es el mayor regalo que puedes hacer al mundo. Esto puede darte una motivación adicional cuando el camino se pone difícil. No estás haciendo esto solo por ti, lo estás haciendo por todos. Cada momento de presencia, cada liberación de un patrón de sufrimiento, está contribuyendo a la transformación más importante de la historia humana. También te conecta con un propósito más grande que tu pequeña historia personal. El despertar de la humanidad no es algo que tú tienes que lograr. Es algo que está ocurriendo y en lo que puedes participar. Tu rol es simplemente estar presente, despertar en ti mismo y dejar que eso irradie. Ahora quiero abordar algunas preguntas prácticas que surgen frecuentemente cuando las personas comienzan a aplicar estas enseñanzas. Una pregunta común es, ¿cómo distingo entre un pensamiento útil y un pensamiento compulsivo? Es una pregunta importante, porque como dijimos, el pensamiento tiene su lugar. No se trata de no pensar nunca. La distinción está en la calidad del pensamiento. El pensamiento útil es intencional, enfocado, creativo. Estás usando la mente para un propósito específico. Resolver un problema, planificar una actividad, comprender algo. Y cuando terminas, dejas de pensar sobre eso. La mente descansa. El pensamiento compulsivo, por otro lado, es repetitivo, circular, ansioso. No estás eligiendo pensar. El pensamiento está ocurriendo solo y no lleva a ningún lugar. Los mismos pensamientos dan vueltas y vueltas, sin resolución. Hay una cualidad de tensión, de urgencia, de no poder parar. Otra señal es el efecto emocional. El pensamiento útil generalmente no genera emociones negativas intensas. Estás calmado mientras piensas, presente mientras analizas. El pensamiento compulsivo casi siempre viene acompañado de emociones negativas. Ansiedad, miedo, ira, tristeza. Esas emociones son la señal de que has salido de la presencia y te has perdido en la mente. Otra pregunta frecuente es, ¿qué hago con pensamientos que se sienten verdaderos? Por ejemplo, si estoy preocupado por algo que realmente podría pasar, ¿no es útil pensar en ello? Aquí hay que distinguir entre pensar en algo y preocuparse por algo. Puedes considerar una situación difícil con claridad, analizar las opciones, prepararte para diferentes escenarios, tomar decisiones prudentes. Eso es pensamiento útil. La preocupación es diferente. Es un patrón repetitivo que no lleva a ninguna acción útil. Es imaginarte escenarios negativos una y otra vez, sintiendo el estrés de cada uno como si ya estuviera ocurriendo. Eso no te prepara para nada, solo te desgasta. Tolle hace una observación muy práctica. Si hay algo que puedes hacer sobre una situación, hazlo. Si no hay nada que puedas hacer ahora, entonces preocuparse es completamente inútil. Solo añade sufrimiento a una situación que aún no ha ocurrido y que puede que nunca ocurra, pero la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca ocurren. Gastamos una cantidad enorme de energía anticipando desastres que solo existen en nuestra imaginación. Eso es pensamiento compulsivo puro. Otra pregunta que surge es, ¿cómo mantengo la presencia durante situaciones muy difíciles? Es relativamente fácil estar presente cuando la vida va bien, pero cuando hay una crisis, una pérdida, un conflicto intenso, la mente se activa con toda su fuerza. Tolle reconoce que las situaciones difíciles son los mayores desafíos para la presencia, pero también son las mayores oportunidades. Es fácil estar presente cuando no hay nada que desafíe tu paz. Pero la verdadera prueba y el verdadero crecimiento viene cuando la presencia se mantiene en medio de la tormenta. La clave es no esperar estar perfectamente presente en las situaciones difíciles. Habrá momentos en que te pierdas en la reactividad. Eso es normal, especialmente al principio. Lo importante es volver, una y otra vez.
Cada vez que te das cuenta de que te has perdido, vuelves. Cada vez que te descubres atrapado en el pensamiento negativo, regresas a la presencia. Y algo que puede ayudar mucho es practicar la presencia regularmente en situaciones normales. Cuanto más la cultives en la vida cotidiana, más accesible estará cuando la necesites en una crisis. Es como ejercitar un músculo. Si esperas a la emergencia para intentar usarlo, será débil. Pero si lo has estado fortaleciendo cada día, responderá cuando lo necesites. También puedes usar la intensidad de las situaciones difíciles como ayuda. La mente tiende a calmarse cuando algo es muy intenso. Por eso algunas personas encuentran paz en situaciones extremas que sorprende a los demás. No es que sean insensibles, es que la intensidad los ha sacado de la mente y los ha llevado al presente. Puedes usar eso intencionalmente. En lugar de huir de la intensidad de una emoción difícil, ve hacia ella. Siéntela completamente en el cuerpo. Sumérgete en el presente del momento, por incómodo que sea. A menudo encontrarás que en el corazón de la intensidad hay paz. Otra cuestión que surge frecuentemente es la relación entre estas enseñanzas y otras prácticas o tradiciones espirituales. Tolle viene de un lugar de experiencia directa, no de una tradición particular. Su despertar no fue el resultado de seguir una práctica específica, fue espontáneo. Pero reconoce que lo que enseña es esencialmente lo mismo que han enseñado todas las tradiciones espirituales profundas a lo largo de la historia. El budismo habla de estar presente, de observar la mente, de liberarse del sufrimiento causado por el apego. El hinduismo habla del ser, que está más allá del ego, del testigo silencioso que observa todo. El cristianismo místico habla de morir al yo, para nacer al espíritu. El taoísmo habla de fluir con lo que es, de no resistirse al momento presente. Las palabras son diferentes, los marcos culturales son diferentes, pero la esencia es la misma. Todos apuntan a una conciencia que está más allá del pensamiento, a una presencia que es nuestra verdadera naturaleza, a una paz que no depende de las circunstancias externas. Así que si ya tienes una práctica espiritual que resuena contigo, no necesitas abandonarla. Probablemente encontrarás que las enseñanzas de Tolle la profundizan y enriquecen. Y si no tienes ninguna práctica, lo que Tolle ofrece es un camino directo, sin la necesidad de adoptar ninguna creencia o tradición particular. Tolle también es muy claro en que no se trata de creer lo que él dice, se trata de verificarlo en tu propia experiencia. Nada de lo que enseña es útil si es solo una idea en tu cabeza. Tiene que ser una realización directa, algo que experimentas por ti mismo. Por eso la práctica es tan importante, no para llegar a algún lugar, sino para reconocer lo que ya está aquí. Ahora, quiero hablar de algo que Tolle menciona, y que creo es muy importante. La cuestión de la paciencia y la compasión contigo mismo. Superar la adicción al pensamiento negativo no es un proceso rápido ni lineal. Hay avances y retrocesos. Hay días en que te sientes muy presente y otros en que parece que has vuelto al punto de partida. Eso es completamente normal y no significa que estés fallando. Lo que necesitas es paciencia y compasión. Paciencia para permitir que el proceso se desarrolle a su propio ritmo. Compasión para no castigarte cuando las cosas no van como esperas. El ego puede fácilmente convertir el camino espiritual en otra cosa que hacer bien, otro estándar por el cual juzgarte. Si no estás suficientemente presente, si sigues teniendo pensamientos negativos, el ego dice que eres un fracaso, que no eres lo suficientemente bueno, que nunca lo vas a lograr. Eso es solo más pensamiento negativo. Es el ego disfrazándose de buscador espiritual. No caigas en esa trampa. La presencia incluye aceptación de todo lo que surge, incluida tu propia imperfección. No tienes que ser perfecto para estar presente. Puedes estar presente con tu imperfección. Puedes observar tus patrones de pensamiento negativo con compasión, en lugar de con juicio. De hecho, esa compasión hacia ti mismo es un signo de verdadera presencia.
Cuando te juzgas duramente, estás en el ego. Cuando te observas con aceptación, estás en la conciencia. Tolle cuenta que incluso después de su despertar inicial, hubo periodos difíciles, momentos de contracción, resurgimientos del ego. El proceso de integración tomó años, y para la mayoría de las personas es similar. No es un evento de una sola vez, es un proceso gradual de profundización. Así que sé paciente, sé amable contigo mismo. Celebra cada momento de presencia, por pequeño que sea. No te compares con ningún ideal de cómo deberías estar. Simplemente sigue practicando, sigue volviendo, sigue despertando una y otra vez. Y recuerda que no estás tratando de llegar a ningún lugar. Ya estás aquí. No estás tratando de convertirte en algo. Ya eres lo que buscas. El despertar no es un logro futuro, es un reconocimiento presente. Quiero ahora hablar de cómo estas enseñanzas se relacionan con la psicología y la terapia convencional. Hay mucha similitud entre lo que Tolle enseña y ciertos enfoques terapéuticos modernos, especialmente los basados en mindfulness. La terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva basada en mindfulness y otros enfoques similares utilizan principios muy parecidos. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Aceptar lo que es. Vivir en el presente. Esto no es coincidencia. Estos enfoques terapéuticos se han inspirado, directa o indirectamente, en las tradiciones contemplativas de Oriente. Y Tolle, aunque no es un terapeuta, está enseñando esencialmente lo mismo desde una perspectiva espiritual. Dicho esto, la terapia convencional y la enseñanza de Tolle tienen énfasis diferentes. La terapia generalmente se enfoca en aliviar síntomas específicos, reducir la ansiedad, tratar la depresión, manejar el estrés. Tolle apunta más alto: la disolución del ego, el fin del sufrimiento psicológico en su raíz. Esto no significa que uno sea mejor que el otro. Para muchas personas, la terapia es una ayuda necesaria, especialmente si hay traumas profundos o condiciones psicológicas serias. Tolle mismo reconoce esto. No está ofreciendo un sustituto de la atención profesional de salud mental. Pero lo que Tolle ofrece puede profundizar y complementar el trabajo terapéutico. Puede proporcionar un contexto más amplio, una comprensión más profunda de qué es realmente el ego y el sufrimiento, y puede abrir la puerta a una transformación que va más allá del simple manejo de síntomas. Si estás en terapia, puedes integrar estas enseñanzas en tu proceso. Si no estás en terapia pero sientes que podrías beneficiarte de ella, no dudes en buscarla. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Ahora quiero cerrar con algunas reflexiones sobre el viaje que tienes por delante. Superar la adicción al pensamiento negativo es un proceso de toda la vida. No es algo que haces una vez y ya está. Es una práctica continua, un despertar constante, una y otra vez. Pero eso no significa que sea una carga o un esfuerzo interminable, porque la presencia no es algo que tengas que forzar. Es tu estado natural. Cada vez que vuelves a ella, es como volver a casa. Hay un alivio, una paz, un sentido de correcto, que no requiere explicación, y cada vez que lo haces, se vuelve un poco más fácil. Los patrones de pensamiento negativo pueden ser fuertes, pero no son infinitos. Cada vez que los observas sin alimentarlos, pierden un poco de poder. Cada vez que eliges la presencia sobre la reactividad, fortaleces ese nuevo camino neuronal. La vida no se va a volver perfecta. Seguirás teniendo desafíos, dificultades, momentos de dolor. Pero tu relación con todo eso puede transformarse completamente. Puedes vivir sin el sufrimiento innecesario que viene del pensamiento compulsivo. Puedes experimentar una paz que no depende de que todo vaya bien. Puedes conectar con una alegría que surge del simple hecho de estar vivo, presente, consciente. Eso es lo que te espera si sigues este camino. No un estado permanente de éxtasis. Eso sería solo otra fantasía del ego.
pero una forma completamente diferente de estar en el mundo. Una forma que incluye todo, lo agradable y lo desagradable, pero que no está a merced de nada. Y lo hermoso es que ya tienes todo lo que necesitas. No tienes que ir a ningún lugar. No tienes que conseguir nada. No tienes que convertirte en alguien diferente. Solo tienes que despertar a lo que ya eres. Solo tienes que volver, una y otra vez, a este momento presente. Así que comienza ahora. No mañana. No cuando termines de leer este artículo. Ahora. Siente tu cuerpo. Percibe tu entorno. Nota la conciencia que está leyendo estas palabras. Eso es presencia. Eso es despertar. Eso es el principio del fin de tu adicción al pensamiento negativo. Y cuando te pierdas, como inevitablemente ocurrirá, no te preocupes. Simplemente vuelve, una y otra vez. Eso es toda la práctica. Eso es todo el camino. La presencia te está esperando. Siempre ha estado aquí. Solo hace falta que dejes de mirar a otra parte. Bienvenido a casa.